Amén. Gloria a Dios por nuestro Salvador, hermanos. Y yo no sé si usted entiende la grandeza de la historia de Navidad, pero el próximo domingo vamos a estar teniendo una dramatización sobre la Navidad. Y va a ser algo, en mi opinión, muy bien hecho. Van a haber cantos que complementan el drama, navideños, tradicionales, una presentación de la historia verdadera de Navidad. Y va a ser una muy bonita experiencia para que usted pueda estar aquí con su familia, sus hijos, y puedan realmente entender qué es el significado realmente de la Navidad. Fue el nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Y Él nació para morir por nuestros pecados. Y qué preciosa historia. El rey David, después de estar huyendo por su vida, porque Saúl el rey lo encelaba, porque le había reemplazado por él, por causa de que Dios ya no aprobaba de Saúl, y levantó un nuevo rey, y ese rey iba a ser David. Y a causa de la rebeldía de Saúl en contra de Dios, David fue el ungido de Jehová y él fue nombrado el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que iba a ser el nuevo rey. Ahora, Saúl había por fin muerto. En una campaña grande de batalla final, Saúl, dice la Biblia, que él cayó sobre su misma espada, murió una muerte de cobarde. Se murió, se mató él mismo. Su hijo Jonatán de la misma manera murió. Murieron ese día y cuando murió Saúl, David había conquistado los dominios, derrotando a sus enemigos y sometiéndolos a su gobierno en una campaña enorme con la bendición de Dios de matar a todos los enemigos de Israel, incluyendo matar a todos los descendientes de Saúl y todos los hijos de Saúl. Tenía que eliminar Saúl por completo, porque si no, uno de Saúl podía levantarse en contra del reinado de David. Y era algo que era necesario hacer de parte de Dios. Vaya, no había un patrón que seguir, no había un imperio el cual David podía aprender de él. Esto era nuevo, era apenas el segundo rey de Israel. Pero guiado por Dios, David entra en una gran campaña y en el capítulo 8, quiero que vean conmigo por favor un poco de esto. Dice el versículo 1, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metegama de mano de los filisteos, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerles morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. David estaba actuando lo más justo posible. Sin embargo, había retribución y justicia en sus manos de parte de Dios. Y asimismo, dice el versículo 3, derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al oír a recuperar su territorio al río Eufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Están viendo esto? Por donde quiera que iba, David estaba teniendo victoria tras victoria. Si no hubiera sido el plan de Dios, si no hubiera sido de agrado a Dios que matara a tantas personas, pues entonces Dios no hubiera bendecido a David.
Pero Dios estaba estableciendo el trono de David. Y David había declarado guerra contra la casa de Saúl por la amenaza que ellos serían potencialmente. En el capítulo 3, por favor, vayan conmigo, capítulo 3, segundo de Samuel. Capítulo 3, por favor, versículo 1. Dice la Biblia, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de ¿quién? Pero David se iba fortaleciéndose y la casa de Saúl se iba, ¿qué, hermanos? David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y no había duda que David era el ungido, el escogido de Dios. Hasta Saúl lo sabía. Pues en el capítulo 4, si pueden ver conmigo, en el versículo 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fueron atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro era Racab, hijos de Rimón, Berotita, y de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los berotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset. Se atemorizaron todo Israel y David andaba en campaña de matar a todos los descendientes de Saúl. Y esta nodriza sabía que aquí tenía un descendiente de Saúl y dijo, pues este niño es inocente, tenemos que escaparnos con él. Y al querer escaparse con el niño se les cae y se lastima y queda lisiado de los 2 pies, cojo, ya no podía caminar como quizás alguien normalmente caminaría. Noten por favor en el capítulo 5, versículo 25. Capítulo 5, versículo 25, síganme por favor. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David estaba en una campaña de matanza, pero bajo las órdenes de Dios. Quiero que entiendan todo esto porque todo va a encajar con el mensaje que se va a aplicar. Cuando ya había matado y extendido los dominios de Israel, ordenado la casa real de Jehová, llegamos por fin al capítulo 9, donde está el mensaje de esta mañana. Y David, habiendo ya matado a todos, se recuerda de una promesa que le hizo a su buen amigo Jonadab. Se recuerda de una promesa que se hicieron los dos. Eran muy buenos amigos. Es más, la Biblia nos refiere a la amistad de David y Jonadab como una de las amistades ejemplares de la palabra de Dios. Qué más difícil amistad, porque David era el enemigo del rey Saúl por culpa de Saúl, el que iba a seguir el siguiente rey, y Jonadab era el hijo del rey Saúl. Y Jonadab se supone que él merecía ser el rey porque era el hijo del rey Saúl. Pero con todo este drama o circunstancias drásticas alrededor sucediendo, Jonadab y David de todas maneras encontraron ellos un lugar en su mundo de poder ser amigos. Es algo impresionante, sin embargo, esa amistad nos lleva al mensaje de esta mañana. Quiero que lo vean en 1 Samuel 20, por favor. 1 Samuel 20. 1 Samuel 20, por favor. 1 Samuel 20, por favor. Versículo 15.
En el versículo 14 dice aquí: y si yo viviere, este es el intercambio de David y Jonatán, lo pueden leer dentro del capítulo. Pero aquí en el versículo 14, por tiempo estoy tratando de avanzar. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Hicieron un pacto de que David, cuando todo terminara, iba a haber un pacto que no iba a olvidarlo a él y su descendencia. Iba a permanecer la descendencia de Jonatán de alguna manera. Pregunta David por si alguien había quedado en la casa de Saúl. Dice: ¿habrá alguien que ha quedado de toda la gente que hemos matado? Deme uno, por favor. Tengo que cumplir con un pacto que le hice, una promesa que le hice a mi amigo. Quedó un nieto del rey Saúl llamado Mefiboset, un hombre lisado de los pies, que por esconderse del rey Saúl, lo fueron a esconder a un lugar, se llama Lodebar. Lodebar era un lugar distanciado, en el anonimato. Era un lugar donde criminales se iban a esconder. La historia de la Biblia nos revela en todas partes que Lodebar no tiene ningún significado, ni nadie en particular que fue rey o profeta salió de Lodebar. Era uno de esos rincones en el mundo que este mundo fácilmente pudiese olvidar. Más o menos como Hammond. Lodebar, ahí estaba escondido Mefiboset. Su vida continuó y pasaron los años y escuchaba sin duda alguna de lejos cómo el rey David iba estableciendo su trono y cómo iba engrandeciendo su poder y su territorio y cómo ganaba favor entre el pueblo de Dios. Y de lejos Mefiboset iba escuchando. Quizás los años pasaron, porque cuando él cayó tenía 5 años de edad y la historia nos dice que ahora tiene un hijo. Los años pasaron. Quizás él pensaba que jamás alguien lo iba a encontrar. Quizás él esperaba y anhelaba que jamás nadie lo encontrara. Sin duda alguna creyó que su vida había llegado a un olvido. Pero de repente recibe noticias que el rey David lo ha encontrado. Y de seguro al escuchar esto pensó: mi vida ha terminado. Mi familia, mi hijo, quizás hasta se despide de ellos por última vez. Jamás los volverá a ver. Me está llamando el rey y de seguro me está llamando para acabar con la descendencia de mi abuelo Saúl. Pero cuando llega ante el rey David, en vez de encontrarse con la ira y juicio del rey, se encuentra con misericordia y la bondad del rey. Yo quiero hablarles esta mañana sobre ese mensaje sencillo: la bondad del rey. Recibe una invitación a la mesa del rey, a no solo venir y platicar con el rey, pero le invita a sentarse a la mesa del rey, a sentarse entre la familia del rey, entre sus mismos hijos, entre su misma familia, donde se sentaba el rey David. Ante él la misma comida, los mismos utensilios, los mismos coperos que probaban la comida del rey proveerían la comida de Mefiboset. Y le dice el rey David: siéntate a la mesa del rey. Él no merecía esto. Él lo sabía. David el rey lo sabía también y todos los demás lo sabían. Pero había una promesa de por medio. Había una amistad. Estaba de por medio algo más grande
que las opiniones de los demás y aún el sentimiento de Mefiboset y quizás hasta el rey David. Y de la misma manera usted y yo nos podemos identificar con Mefiboset y a esta invitación que él recibió de parte del rey a sentarse a la mesa del rey. El Señor nos invita a sentarnos a la mesa del rey con él, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos de su bondad, Él quiere colmarnos de sus beneficios, Él quiere enriquecernos con su gracia, con su bondad, con su misericordia. Él quiere darnos lo que usted y yo no merecemos. Usted y yo merecemos la paga del pecado. Romanos 6:23 nos dice claramente la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice y declara, el alma que pecare, esa morirá. Usted y yo lo único que merecemos es la condenación eterna por nuestro pecado. El que nuestra alma vaya y sea condenada a un infierno preparado para el diablo y a los ángeles que lo siguieron en rebeldía. Pero todo aquel que pecó después del diablo, tiene la misma consecuencia, la misma paga del pecado es la misma, y esa es una muerte eterna en el infierno. Somos culpables ante Dios. Nuestros pecados nos condenan desde Adán. Dice, pastor, pues yo no soy tan mala persona, mire, que no ve que estoy aquí en la iglesia, pues. ¿Por qué me está tirando así, pastor? Me está haciendo sentir mal. Yo creo en Dios. Yo le oro a Él, le rezo a Él todos los días y voy a la iglesia y pues que no sabe que pues aquí estoy. Yo no soy tan mala persona. Quizás no, es cierto, a lo mejor usted no es tan mala persona. Pero la Biblia nos constituye de todas maneras pecadores. Somos pecadores. Romanos capítulo 3 nos dice claramente. Romanos capítulo 3 nos dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera qué. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Somos pecadores. Y desde Adán, que la Biblia dice que desde su pecado, dice la Biblia, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted y yo somos pecadores. Son nuestras iniquidades, dice la Biblia, que han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, para que Él no oiga nuestras oraciones. Nuestros pecados nos estorban, nos alejan de Dios, nos destituye de la gloria de Dios. No es Dios quien condena al hombre al infierno, son nuestros propios pecados que nos condenan al infierno. Dios ya murió para pagar las consecuencias, la deuda que usted y yo debíamos a causa de nuestro pecado. Pero aunque Él ya lo hizo, usted y yo seguimos en nuestro mismo estado. Al menos que usted venga a Cristo para pedirle perdón por sus pecados, y Dios puede limpiarlo de toda su maldad. Pero solamente Cristo Jesús. Somos pecadores y nos hemos deleitado en nuestro pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa debería de ser crucificada por nosotros cada día, pero en vez de hacer eso, nos deleitamos aún en Él.
Pablo entendía esto y en Romanos nos explica él cómo es que luchaba con el pecado y lo que él quería hacer no lo hacía y lo que no quería hacer lo terminaba haciendo. Y él había expresado a través de la escritura una lucha interior, porque ¿quién quiere desobedecer a Dios? Pero es el pecado que nos asedia, es la carne, la antigua naturaleza, las tentaciones que nos afligen adentro del alma, y es una batalla que todos enfrentamos. Somos pecadores. La diferencia es si usted es un pecador salvo por gracia o es un pecador rumbo hacia el infierno. Mefiboset merecía morir. No había razón humana. No tenía nada que ofrecerle al rey. Él mismo lo declara cuando dice que aún era como perro muerto. O sea, una cosa ser perro, pero otra cosa era ser un perro lisiado. Un perro que era inútil. Un perro que no sirve para la guardia, no sirve para nada, es un perro muerto. Mefiboset se identifica como un perro muerto. Y aunque parecía que no tenía otra opción, sin embargo, tenía que aceptar ahora la oferta del rey. Tenía que dejar atrás Lodebar, su pasado, su parentela con el rey Saúl. Era necesario dejar aquellas muletas de su vida, vaya, aquellas muletas que lo encaminaban por la vida de soledad, el miedo, el anonimato, sus heridas. Ahora era el momento de dejarlas atrás y sentarse a la mesa del rey. Ya no más los ocuparía. Ya no más necesitaría refugiarse en Lodebar. Ya no más ocuparía esconderse un día más del rey. No más aquellos campos duros de Lodebar. Era una oferta del rey como ninguna otra. Ya no más aquellas borracheras. Ya no más aquella depresión. Ya no más aquel hoyo, aquel vacío por dentro, en necesidad de algo verdadero, algo que me llene de felicidad, y lo buscamos en la droga, lo buscamos en cosas, placeres de este mundo, y aún no nos llena. No, ya no más ocuparía Lodebar. El rey le ofrecía sentarse a la mesa del rey. Para que Mefiboset se pudiera sentarse sobre la mesa del rey, tenía que primeramente, número uno, aceptar que no podía esconderse del rey. En el versículo 3 al 5 lo vemos ahí en nuestro pasaje. El rey le dijo: no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y dice: ¿y dónde está este? Dice: pues está en un pueblito que se llama Lodebar. Por más que trató de esconderse, el rey lo iba a encontrar. Usted y yo no podemos pretender escondernos de Dios. Dios es omnipresente, omnisciente, y nadie puede esconderse de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que quisieron hacer es esconderse de Dios, pero no pudieron esconderse de Dios. Dios sabía dónde estaba el hombre, su caída. Dios sabía, mi hermano, aunque Él llegó preguntando por Adán para confrontarlo, quizás como esta mañana Dios quiere confrontarle a usted con su condición pecaminosa, con su estado en Lodebar, que usted se quiere pretender esconderse de Dios y no acercarse a Dios porque usted está disfrutando de los placeres mundanos y usted cree que usted puede disfrutar estas cosas sin que haya consecuencias. Pero escúcheme bien, un día toda rodilla se va a doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Proverbios 28 dice la palabra de Dios, por favor. Proverbios 28 dice la palabra de Dios. En el versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El hombre pretende esconderse en las tinieblas, pero la luz siempre hará sacar la oscuridad. Dios sabe dónde usted está, en las buenas y en las malas.
Dios sabe dónde usted está. Salmo 139 nos afirma que donde quiera que estamos, no podemos huir de la presencia de Dios. Dios está allí siempre. Dice Salmo 139, versículo 7, dice la palabra, el salmista lo expresa de esta manera: ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. No hay manera de esconderse de Dios. La Biblia nos dice y nos declara que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. Quizás hay alguien aquí esta mañana que está viviendo en un Lodebar en su corazón, en pecado, pensando que puede disfrutar de su pecado, quizás pensando que no hay consecuencias, está haciendo algo perverso, algo malo que va a dañar y lastimar el corazón de su familia, de su esposa, de su esposo, algo que va a destruir su hogar, algo que va a ofender el nombre de Cristo. Quizás usted piensa que puede cubrir el pecado y que nadie lo va a encontrar, pero escúcheme bien, vuestro pecado os alcanzará. Nadie se burla de Dios. Nadie puede esconder el pecado. Nadie. Dios, la luz de Dios, siempre lo va a revelar. Cuando Acán, aquel hombre, en Josué capítulo 7, intentó esconder el pecado que había robado, lo quiso agarrar, escúcheme, y lo trajo el lingote de oro, la túnica babilónica. Dios les había dado una victoria al pueblo de Israel. Conquistaron Jericó de una manera fenomenal. Conquistaron el enemigo. Y Dios le dijo: de este pueblo, el primero de muchos, no agarren nada. Esos son primicias. Ese es fruto para mí. No toquen nada. Yo después les voy a bendecir con los tesoros de otros pueblos, pero eso no lo toquen, es para mí. Y todos oyeron el mismo mensaje, excepto Acán. Dijo: no, pues yo creo que yo ocupo esto. Y lo agarró, y dice la Biblia que vino y lo escondió debajo de su tienda. Pero Dios lo había mirado. Dios había visto lo que hizo. Y le dijo a Josué: hay pecado en el campamento, Josué. Y Josué comenzó familia por familia a cuestionar, a preguntar. Y quizás le duró días, quizás le duró semanas, no sé, quizás hasta meses, mientras la gente sufría el dolor de 36 hombres que murieron inocentemente por culpa de uno que trató de esconder el pecado de Dios. Pero uno por uno, hasta que se encontró con el pecador y le dijo: dime, glorifica a Dios, honra a Dios, dime lo que hiciste. Y dijo acá: sí, así he hecho contra Jehová. ¿Por qué? Porque de Dios no se puede esconder. Ya deje de correr. Ya deje de pretender esconderse de Dios. Dios le está llamando a sentarse a la mesa del rey. Lo ha traído aquí con un propósito. Él conoce su vida. Él sabe dónde vive. Él sabe bajo qué circunstancias está su vida. Los problemas crónicos, los desalientos, los desánimos, la decepción, quizás hasta la depresión. Él conoce su soledad. Él la vio a usted llorando en la noche. Él vio su pánico, su desesperación. Él conoce todo lo que hay en su vida. Y Dios le ha traído aquí y le está invitando que ya es tiempo de dejar de esconderse en Lodebar. Le invita a sentarse a la mesa del rey. Si Mefiboset iba a sentarse a la mesa del rey, tenía que entender, tenía que aceptar que ya no podía esconderse del rey. La segunda cosa que tenía que entender era que tenía que abandonar el miedo que lo oprimía por tantos años. Yo me puedo imaginar a este Mefiboset. Tenía un hijo. Ya su vida había continuado. Y llega ante el rey y lo primero que le dice David a Mefiboset: no tengas miedo, no tengas temor, le dijo. Quizás Mefiboset, alguien lo traía, yo no sé, a lo mejor venía con silla de ruedas, no sé si había en esos días.
pero vio un hombre espantado en horror. Venía ante el rey David. Y David le dice a Mefiboset: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Mefiboset entendía que él era el que era nada más que un perro muerto, sentenciado a una muerte y condenado por asociación con su abuelo el rey. Vivía en Lodebar, en lugar en el anonimato, lejos donde puro criminal se iban a esconder. Ahí se atrevió a enamorarse, a tener una familia, un hijo. Ahora el día que temía por fin había llegado. Sus pesadillas se harían una realidad. Sus sueños que lo despertaban en sudor ahora serían una realidad. El rey lo estaba llamando y él lo oprimía, es el miedo, y ahora el miedo está cara a cara ante él. Pero escúcheme, él tenía que abandonar ese miedo. Salmo 34 nos dice la palabra de Dios. Salmo 34, por favor. Salmo 34. Sígame, por favor, no se duerma. Está en la casa de Dios. Sin vergüenza, mejor cuéstese más temprano. Apague la televisión. Apague su teléfono más temprano. Coma más saludable. Deje de tomar tanta azúcar en las sodas. Salmo 34. ¿Están conmigo? Versículo 4 dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Él me libró de todos mis temores. Le dice en 2 Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, hermanos, no opera dentro del temor. Es más, la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. No hay este asunto, no hay por qué temer y tener miedo. Mi hermano, Dios le espera a usted, me espera a mí con brazos abiertos. Es el Dios de segunda oportunidad. Es el Dios de misericordias que son para siempre. Yo sé que es difícil de entenderlo, pero quizás ya es tiempo que dejemos el miedo a un lado y nos arrepintamos y entendamos que ya no tenemos que temer a Dios, acercarnos a Él ante el trono de la gracia confiadamente ante Dios, no por nuestros propios méritos, porque usted y yo merecemos más que el infierno, sino los méritos de nuestro Padre Celestial. Dice en Deuteronomio 31:8: y Jehová va delante de mí, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Cuánta gente no vivimos intimidados, atemorizados por el día de mañana, con miedo a ver si la vamos a hacer, a ver cómo sale la familia, a ver si mis hijos me quebrantan el corazón o no, a ver si puedo pagar las cuentas, a ver si mañana será un mejor día, a ver si nuestro matrimonio la va a hacer? Vivimos bajo temor cuando tenemos un Dios que la Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos declara, mis hermanos: clama a mí y yo te responderé. Mi hermano, Él está a nuestro acceso, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él está a nuestro alcance. Hermanos, de usted esta mañana ya deje de vivir en temor. Número 3, para que Mefiboset pudiera sentarse una vez en la mesa del rey, tenía que asegurarse de nunca más dejar su pasado, que su pasado controlara su destino. Dice el versículo 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Yo me puedo imaginar Mefiboset, cada vez que lo miraban le preguntaban: oye, ¿qué te pasó a los pies? Y tenía que recordar, es una historia larga, pero cuando tenía 5 años me subieron a un caballo, una carreta, no sé, y me caí. ¿Y por qué te caíste? ¿Dónde ibas? Bueno, es que mi abuelo era Saúl. ¿Qué?
estás haciendo aquí? No, yo sé, yo también no sé qué estoy haciendo aquí. Pero deja contarte de la bondad del Rey. Deja contarte de la misericordia del Rey, porque no lo vas a creer. Yo diría estar muerto, es más, soy un perro muerto. Mira, no sé ni caminar. Pero deja contarte la bondad del Rey. Ve, para que Mefiboset pudiera sentarse en la mesa del rey, tenía que asegurarse de nunca más dejar que su pasado controlara su destino. No importaba más su debilidad, su dolor, sus penas, aunque no podía cambiar su condición física de él mismo. Él jamás dejaría que su pasado lo condenara en su vida. Nunca más dejaría la mesa del rey. Como hijos de Dios, no debemos jamás regresar para atrás, dejando que nuestro pasado tenga control del destino de nuestras vidas, de la voluntad de Dios. El hijo de Mefiboset se llamaba Micaía. El nombre Micaía significa Dios es digno de la gloria. Imagínense nomás, un hombre perdido en Lodebar supo suficiente nombrar su hijo. Que Dios sea la gloria. Hermanos, Dios no comete errores, no hay coincidencias en Dios. Si usted está aquí es porque Dios lo ha traído aquí y Él ha estado trabajando en usted, Él ha estado hablándole a usted, Él ha estado operando en su vida, lo ha estado trayendo hasta ese punto porque Él quiere cambiar su vida. Él ya no quiere que usted more en Lodebar. Él ya no quiere que siga con la borrachera, con las drogas, con la perdición, en la soledad, en la perversidad de este mundo. Él quiere que se sienta a la mesa del rey con Él. David le extendió misericordia a Mefiboset y Dios anhela hacer lo mismo con usted. Josué le declaró al pueblo de Israel, quienes subían de un pasado de esclavitud, de tristeza, de latigazos, de terror y temor, y les dijo: mañana Dios hará cosas maravillosas entre nosotros. No sabían ganar, hermano Valencia, solo perdían. ¿Qué te agarra esa verdad? Israel no sabían cómo ganar, solo perder y perder. Es como usted que compra cada semana el boleto de lotería, o que le va a los Cubs. Eso lo dijo el hermano Juan Pérez. Puro perder y perder. No sabe ni ganar. Cuando se casó, anhelaba un buen matrimonio. Miró a su esposa con toda sinceridad: nosotros vamos a tener un mejor matrimonio, vamos a servir a Dios juntos y a ver hasta dónde Dios nos debe. Y ahora mire su vida. Sus hijos los dedicó al Señor, y estos hijos van a hacer algo para Dios. Oh Señor, por favor, úsalos. Y ahora, ¿cómo está la familia? Bueno, esos son los resultados del pecado, de la rebeldía, de la desobediencia. Pero lo bello de Dios es que aún Dios nos invita a la mesa del Rey. Si Mefiboset iba a sentarse en la mesa del rey, por último, quizás lo más importante, hermano Isaac, de todo lo que tenía que decidir hacer, era lo más sencillo. Tenía que aceptar la invitación del rey. No lo estaba obligando. Le dijo: te invito a que te sientes, siéntate a la mesa del rey. No es como que lo amenazó: si no te sientas te mato, Quizás, es mi opinión, hermano Chiro, que si nomás lo hubiera dejado vivir. Ahora me dijo: se vete corriendo. Ay, perdón, es que... Pero por lo menos vivo estaba. Yo no sé si usted es así, pero yo me siento con que Dios me salvó del infierno, con eso ya tengo. Pero después Dios te bendice. Nos bendice con familia, con una esposa, con hijos, con bienestar, con paz, con memorias dulces, con un pueblo de Dios, con la iglesia, con servir a Dios. Y
tantas cosas buenas, milagros en nuestras vidas. Nos rescata del hoyo cenagosos, nos libra de accidentes. Vemos la provisión milagrosa de Dios en nuestra vida, la bondad de Dios a través del pueblo de Dios en la vida de uno. Cuántos milagros, tanta bondad. Oh, no cabe duda que la mesa del Rey es un buen lugar donde estar. Pero para que todo eso sea suyo, tiene que aceptar la invitación del Rey. Por más que se sintió indigno, como algunos en esta mañana lo harán, hermano Valencia. Yo no estoy listo para arrepentirme. No, yo no estoy listo. Mira mi vida, qué fea está. Yo no, alguien más. Por más que Mefibosé se sintiera indigno, hasta llegó a pensar como él mismo, como perro muerto. Se declaró. Mefiboset, para poder sentarse a la mesa del rey, tenía que simplemente aceptar la invitación del rey. Cristo Jesús, de la misma manera, nos invita a sentarnos en lugares celestiales con Él para transformar nuestras vidas. Nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Me puedo imaginar a Mefiboset llamándole a su hijo. ¡Hey! Vente, Miquea, vente, mi esposa, tráela contigo. No van a creerlo. Ahora vamos a estar viviendo en la casa del rey. No morí, no me mataron. Vénganse, porque yo no puedo ir con ustedes porque no me dejan las patas, pero vénganse. La emoción. Imagínense, el niño estaba hasta llorando. Mira. Y de repente, ¿qué? What? Hasta en inglés que habló Miquea. Va corriendo con su papá y se sientan a la mesa del rey. Dicen, what? No puede ser sentarme aquí ante el rey y comer esta comida, y estoy conformado por unos tacos de aire y ponche de saliva. La mesa del rey. Cristo dice en Mateo 11, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios, el Rey de Reyes, le está llamando. Le ha buscado y lo ha encontrado. Perdóneme, usted no está buscando a Dios. Dios le ha buscado a usted. Dios no está perdido para que sea buscado. Dios es el Dios real y verdadero y siempre ha estado sentado en su trono en el mismo lugar toda su vida. Y Él es la razón por la cual usted está aquí. No, perdóneme, no fue la invitación. No es que tenía frío, dijo, me subo al más caliente. No fue el promoción, la comida. No fue el hermano que le rogó venir. No, fue Dios que puso en su corazón el hacer como el hacer de buena voluntad. Buena voluntad. ¿Por qué digo así? Porque cuando tú tomas un paso hacia Dios, Él toma 2 pasos hacia ti. No te imaginas lo que Dios tiene para ti. ¿Tú crees que nomás Dios te trajo para que escucharas? ¿Para que te sentaras en la iglesia? No. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiarte completamente, darte una nueva familia en el Señor. Cambiar tu persona, tus gustos, disgustos, cambiar tus hábitos, cambiar tu actitud pésima, quitarte la depresión, quitarte tus ansias de las drogas, los vómitos y cochinada del alcohol y todo ese licor. Te quieres secar por dentro, porque sentado a su mesa nunca tendrás sed más. Pero tienes que aceptar la invitación del Rey. Acéptala. Cristo Jesús, Él llama a todo pecador a que crea en Él. Él le invita a usted a que reconozca que es pecador, a que se arrepiente de su pecado y confiese que es pecador y le pida a Él por el perdón de sus pecados y le pida a Él que le dé vida eterna, porque Él es el único que le puede dar vida eterna en Cristo Jesús.
¿Por qué no cerramos nuestros ojos, por favor?